Estamos ya con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Maccain. ¿Cómo está, doctor Rodríguez Maccain? Muy buenas noches ante todo, gracias por acompañarnos. Y a ver, ¿cuán importante, cuán trascendente es que el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU solicite un informe de este tipo al gobierno peruano? Bueno, Omar, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera primero decirte que con la introducción que acabas de hacer este importante informe, se nos ha ido de las manos el tema, tenemos que decirlo. Porque de ser una situación que pudo haberse manejado stricto sensu en el derecho nacional, derecho interno, es el empoderamiento que todo Estado debe tener, pasó a un marco interamericano. Recordarás que llegó la Comisión Interamericana rápidamente a Perú y ahora es del nivel planetario. O sea, todos en el mundo tienen una visión absolutamente desnaturalizada sobre lo que pasó en el Perú. Las Naciones Unidas, el foro político más importante del planeta, que es la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que reemplazó a la Liga de las Naciones, otrora de la Primera Guerra Mundial, pues las Naciones Unidas, si bien es cierto, tiene la autoridad moral internacional para buscar la quietud, la calma, el orden, establece el marco de la paz como regla mundial, pues acaba de mandarnos un chicotazo, hay que decirlo. Un chicotazo porque sus relatores, ya lo han dicho ustedes, emiten un conjunto de pareceres donde le inquieren al Estado peruano inmediata respuesta y además le dan un plazo de 60 días, inusual, ¿no? Primero porque sus atribuciones no llegan hasta allí. O sea, la ONU no es un tribunal, no es una corte internacional, no es una instancia supranacional. La ONU es un espacio de debate de nivel plano, horizontal de todos los estados. Y el objeto, por supuesto, velar por la paz mundial y los derechos humanos, eso está muy bien. Es decir, lo que usted me está diciendo es que no le corresponde al alto comisionado de los derechos humanos solicitar este informe. Le corresponde en la medida en que para eso existen en el plano internacional. Pero el formato que han usado es prácticamente aquel que hacen cuando miran un estado y dicen, este estado en verdad lo paseamos. A este estado le decimos cualquier cosa porque sabemos que no tiene capacidad de respuesta. Y no hemos tenido capacidad de respuesta. No tenemos personalidad internacional para mostrarnos fuertes, precisos, firmes en una posición, de tal manera que la ONU, por ejemplo, nos hubiera dicho de otra forma, pero la manera en que ha sido expuesta la carta, inquiriéndonos 60 días, plazo con fecha, detallado, investigación, es decir, es lo mismo que si tú revisas, hacen los mecanismos coactivos internacionales. Eso no es el alto comisionado de las Naciones Unidas. Lo que significa... O quizá eso refleja la gravedad de los sucesos ocurridos en nuestro país en esos 2 meses. Yo creo, ¿no? Puede ser también, pero lo que yo creo es que el Estado peruano se ha dormido. No voy a decir en sus laureles porque no tiene ninguno, pero se ha dormido en su capacidad de respuesta. Mira, la canciller del Perú se encuentra en Europa, no sé si ya volvió a participar en la reunión justamente de derechos humanos y en la de desarme, y no hemos visto, yo por lo pronto, no sé si tú, algún eco importante, gravitante de la posición firme del Perú, que diga, por ejemplo, que en el Perú no hubo una ruptura del régimen democrático. Yo no uso la palabra golpe de Estado. Pero no hay nada de eso. Ya, pero el informe de la ONU reconoce eso, reconoce que en el Perú no hubo una ruptura del orden democrático. El informe señala que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre. Reconoce que hay un proceso legal ordenado que está investigando esos actos de Pedro Castillo, reconoce que ha habido violencia de vándalos, intento de toma de aeropuertos, reconoce eso, pero a la vez el informe también señala, oye, pero además tiene 60 muertos, además tienes detenidos injustamente, además intentaste entrar a una universidad. Lo que te quiero decir es que es un informe sesgado, porque si bien es cierto, recoge la necesidad de que haya una averiguación, una investigación de los casos, por ejemplo, no dice nada
sobre el policía calcinado que murió, como sabes, como consecuencia, Sí, claro, u otros casos policíacos, ¿no es cierto?, donde debería mostrarse ese nivel de equilibrio. No hay nada de eso. Pero habla de los más de 700 policías heridos. De acuerdo, pero igual con todo eso, las Naciones Unidas tiene su mecanismo de acción y lo que está haciendo, evidentemente, lo hace frente a un país que tiene una política exterior debilitada, a un frente externo que no sabe reaccionar, y ahí están las consecuencias. Y entonces, ¿qué va a provocar todo esto? Que siga acumulándose el vector internacional, que en el Perú hay violación sistemática de derechos humanos, que en el Perú hay una dictadura cívico-militar, como quieras, y ese conjunto de pareceres retrotraen lo que se busca y se espera de un gobierno. Yo no sé cuánto ha afectado la credibilidad internacional el hecho de que autoridades del más alto nivel tengan declaraciones que no se ajustan necesariamente a la verdad o que no muestran evidencia. ¿A qué me refiero? La propia presidenta Dina Boluarte, en una conferencia de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera, da una versión sobre las muertes en Puno que nunca pudo demostrar, como los ponchos rojos, como las balas artesanales Dundún, y no presentó ninguna prueba de lo ocurrido, y el informe de la ONU lo recuerda y le dice, oye, usted nos dijo tal cosa, pero lo que se ha demostrado según las necropsias del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público es que las personas que murieron tenían municiones que utilizó la policía y las Fuerzas Armadas en determinadas ocasiones. Es decir, si las autoridades no dan información transparente, también tiene una repercusión. Sin duda alguna, y por eso el frente interno peruano, para ver estricto sensu los casos, las 60 muertes, cada una individualizada, porque es el formato real y serio del derecho penal internacional actual. Hoy justamente está el Estatuto de Roma porque individualiza la responsabilidad penal, ¿no es cierto? Si eso no se hace bien, si demora, etcétera, genera pues toda esta visión casi del tamaño del Himalaya internacional que nos llega y nos debilita, nos crea la imagen de un país deteriorado y su repercusión como paria internacional nos debilita, por ejemplo, para participar en mecanismos internacionales, para ingresar a la OCDE, que se estaba trabajando sobre la base de una credibilidad manifiesta. Todo eso, Omar, se deteriora. ¿Por qué? Porque no hay estrategia, porque no hay una ratio concomitante entre el frente interno y la acción internacional. Ahora, está el informe de la ONU, pero casi en paralelo, lo que también escuchamos, me parece que ayer, era al subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, que además ha sido embajador en nuestro país, conoce muy bien, digamos, cómo es la política peruana, que diga, oye, esperemos que haya un acuerdo para un adelanto de elecciones. ¿Qué nos está diciendo entre líneas? Ahí estamos en otro level de relacionamiento. Tenemos que decirlo, Estados Unidos es el hegemón de la Tierra, es un latigazo, es el poder planetario. Mira, que lo diga Estados Unidos, tú dirás, ¿y cuál es la diferencia con lo que diga AMLO, Andrés Manuel López, o lo que diga Petro? Bueno, desde el derecho internacional ninguna, pero desde el poder internacional mucha. Es el poder en todas sus manifestaciones. Y cuando Estados Unidos dice eso, en verdad que deberíamos empezar a preocuparnos. Claro, por supuesto, además nos hace un libreto y nos dice, miren, siéntense, aquí está la receta y acuerden el adelanto de elecciones. Mira, eso en verdad solamente pasa cuando el hegemón apuntala a un país que otra vez, Omar, nos guste o no, lo ve debilitado. ¿Tú crees que va a hacer eso con Chile? ¿Tú crees que va a hacer eso con Colombia? Con dos países con los que ha sabido articular, y nosotros no hemos articulado con Estados Unidos, no hemos construido un face-to-face de Estado a Estado con Estados Unidos. Ahí están las consecuencias. Por eso es que el subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina dice lo que todos hemos visto y que genera un impacto, porque de todas maneras, mirándolo desde el derecho internacional, sí es una intromisión en asuntos internos, porque ¿qué vamos a hacer? Pero es otro level de participación que nos deja sin piso, debilita a la presidenta de la República sin querer queriendo,
y por supuesto a nuestra diplomacia y a la Cancillería y a la Canciller. Y, por ejemplo, uno diría si el Congreso de la República podría responder en la misma manera que le respondió a Petro, le respondió a AMLO, declarándolos personas no grata en nuestro país, con Joe Biden o con los Estados Unidos. ¿Te imaginas eso? Nos quedamos sin Tratado de Libre Comercio, nos quedamos sin nada en el sistema internacional. Y eso, por si acaso, para los que nos están escuchando, que dirán, ¿qué es eso? ¿Dominios o juzgamientos? No, se llama poder. El poder no tiene moral. No digo que sea inmoral, es que es amoral. Es decir, los parámetros de Estados Unidos en América Latina están fundados en los intereses que ellos tienen. Ellos tienen una ratio histórica de democracia y quieren que esa democracia perviva, prevalezca en la subregión, en la región y en el hemisferio, y por eso salen a decir al frente lo que hemos escuchado. Ahora, nos debería preocupar porque, claro, en este mensaje que tuvo John Nichols en Georgetown, me parece, Sí. en Washington, en él sale y dice que el presidente Joe Biden está muy al tanto de la evolución, de qué viene ocurriendo en nuestro país. ¿Podemos interpretar eso como que estamos bajo un examen, bajo una vigilancia de parte de los Estados Unidos para ver cómo evoluciona nuestra debilitada democracia? Bueno, yo no hablaría de un examen, porque finalmente somos un país soberano. Tenemos que mantener una línea, pero no cabe la menor duda que el ojo de Estados Unidos, todos los presidentes de Estados Unidos, si algo tienen, están súper informados, tienen el perfil en su escritorio de cada presidente de América Latina y de los acontecimientos inmediatos. Todas las mañanas les informan exactamente qué va pasando en cada país, saben todo, y entonces, claro, sobre esa base nos apuntalan y nos dicen, bueno, ustedes son un país que estaban creciendo, que estaban avanzando, en los últimos años tienen este detrimento gubernamental político, entonces es un esquema típico y que rompe la línea de lo que se quiere para una región con prosperidad, con tranquilidad. Y esas cuestiones sí nos debe preocupar, porque estamos en el hemisferio donde está Estados Unidos. Geopolíticamente estamos con Estados Unidos, por más que China sea nuestro primer socio comercial, seamos claros. Nuestra convivencia histórica es en el hemisferio donde Estados Unidos es el hegemón del continente y hegemón del planeta. Solo para terminar, ¿hace falta o hay una necesidad de un recambio en el gabinete, dado que usted me mencionaba la impericia que ha habido de parte de la Cancillería peruana? Con Pedro Cateriano conversábamos en ese momento de la impericia también de parte de del ministro de Defensa, ministro de Interior, para abordar los problemas de conflicto. ¿Hay una necesidad de refrescar el gabinete? No, yo creo que, porque si me preguntas es por la Cancillería, porque la Cancillería es donde yo me muevo. Sí. Yo creo que esas son prerrogativas de la jefa de Estado. Creo que la Canciller debería ser más política que diplomático-técnica y asumir el rol que le corresponde, con la talla que le corresponde además a un país como el nuestro, con una enorme tradición en la política exterior y en la política internacional. Muchísimas gracias a Gracias Miguel a ustedes. Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de nuestro país.